BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Let's get ready for the Remnant's Call in time. Vamos a las noticias proféticas. News, El llamado al remanente. First news story comes from Israel. La primera noticia de Israel. Israel turned 73 this week. Israel cumplió sus 73 años de edad o de independencia. Israel esta had their semana. 73rd Independence Day. El día de independencia conmemoraron los 73 años de independencia nacional. And there you see a building in Beverly Hills, California. Ahí podrás notar ese edificio que se encuentra en Beverly Hills, California, With the Israeli flag and the American flag. con la bandera israelí y con la bandera americana. So Israel turned 73. Ese fue el la conmemoración número 73 de la independencia de Israel. Okay, let's get down to the serious news about Israel. Vamos a las noticias serias acerca de Israel. One of the this week, an Israeli cargo ship was struck by a missile. Esta semana en Israel una embarcación de negocios o de llevar cargas fue atacada. You get my cup a little closer. Okay, what's going on in Israel Lo que está sucediendo en Israel, is leading towards war. todo eso está apuntando hacia una Let's guerra. move the cup a little closer. Thank you. I'm drinking from a pink straw. I'm getting in touch with my feminine side. Okay. Israel and Iran are going back and forth. Israel e Irán se están atacando el Now, uno al otro. This all happened after Israel destroyed the nuclear facility in Iran. Todo esto sucedió después que Israel atacara un edificio de arma nuclear allá en el país de Irán. Now Iran and Turkey have made an alliance. Ahora Irán y Turquía han hecho una alianza And they're about to attack Israel. y están a punto de atacar a Israel. Get ready for a war. Prepárense para una guerra muy And grande. in Zechariah 13, En Zacarías 13, during this war, en esta guerra, 2/3 of the Jews die this time. 2/3 de los judíos pierden sus vidas esta vez. Okay, the Zechariah prophecy has not happened yet. La profecía de Zacarías aún no se ha cumplido. So pray for their salvation, Ora por la salvación de ellos, because God can stop anything He wants. porque el Señor puede detener cualquier cosa que Él desee. Going on to next news story about Israel. Siguiente noticia de Israel. This is about the Natanz nuclear facility being destroyed. Esta noticia se trata de este edificio que contenía armas nucleares que fue atacado. Iran has vowed to start enriching uranium to 60%. Irán se ha comprometido a enriquecer el uranio a un 60%. That's not enough for a nuclear bomb, Eso no es lo suficiente para crear un arma nuclear, but it is enough for a dirty bomb. pero es lo suficiente para crear una bomba. So you don't die from the explosion, No vas a morir del estallido de la explosión. you die from radiation. Te vas a morir de la radioactividad. And they're going to get to 100% very soon. Ellos van a llegar a un 100% de enriquecimiento de este uranio muy pronto. That's one war front that's about to happen. Esa es una guerra que está a punto de suceder. Let's go on to the next news story. Vamos a la siguiente noticia. End time prophecy news. Please pay attention to what's going on around the globe. Noticias del final de los tiempos. Por favor, presta atención a lo que está sucediendo. In the first prophecy that we're looking at, En la primera profecía que estaremos observando. in the first prophecy that we're looking at, in the En la next primera slide, profecía. in the next slide, John 17 verse 14, Juan 17:14.
The Lord Yeshua said you're going to be hated for following him. El Señor Yeshua dice que vas a ser odiado por seguirlo. Now, in this news story, in the next slide, Ahora en esta siguiente historia, Canada normally is a very nice country. el Canadá por lo normal es un país muy agradable. The Canadians are generally one of the most polite people on the planet, Los canadienses son una de las personas más educadas del planeta, but not anymore. pero dejaron de serlo. They kept arresting this Canadian pastor for having services. Continuaron lo que es el arresto de un pastor por dar sus servicios. For the fake pandemic. Y todo eso lo hicieron basándose en esta pandemia falsa. So he had to take his church underground. Él tuvo que entonces esconder su iglesia, hacerlo oculto. The church in Canada has gone like the North Koreans. La iglesia en Canadá se ha convertido en algo así como lo que están haciendo en Corea del Norte Or the Chinese. o los chinos. In China, you don't tell people you're a Christian or a believer En la China tú no puedes declarar que eres un creyente, que eres un cristiano, because you go to jail. porque te van a apresar. Now in Canada, it's the same thing. Ahora en el Canadá está sucediendo lo mismo. The church in Canada has gone dark. La iglesia en Canadá ha entrado en tiniebla. This is an end time sign, everybody. Esta es una señal del final de los tiempos. Let's go on to the next prophecy. Vamos a la siguiente profecía. The mark of the beast, Revelation chapter 13, verse 16 and 17. La marca de la bestia, Apocalipsis 13, 16 y 17. Let's go on to the news story about the mark of the beast. Vamos a la noticia acerca de la marca de la bestia. The mark of the beast is now here, La marca de la bestia ya está aquí and it is operational. y está operando. The chip is now here, everybody. El microchip ya está aquí. The microchip that you put under your skin is now operational in the U.S. military. Ese dispositivo que te colocarán debajo de tu piel ya está aquí. If you don't think that we're in the end of days, you're pretty silly. Si tú crees que no estamos en el final de los tiempos, en realidad eres muy tonto. This story came out, it was in the New York Post, Esta historia salió de este periódico, New York Post, that the military has an operational chip that they put under the human skin. que el ejército ya tiene este microchip que lo colocan debajo de la piel. It'll track you. Ese te va a rastrear. It'll tell if you have COVID. Va a determinar si tienes coronavirus o no. It'll tell all your vital information being read by Bluetooth. Va a dar toda tu información vital o de vida y por Bluetooth, por Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi, yeah, by internet. Sí, por medio de interferencia de internet. Now, Yeshua said this 2,000 years ago, Ahora Yeshua dijo esto hace unos 2000 años atrás and now it is real. y ahora se ha convertido en algo real. If you don't think that the rest of the prophecies are about to happen, you're crazy. They're about to happen. Si tú crees que el resto de las profecías no están a punto de cumplirse, eres un loco. And they said this to the world on 60 Minutes last week. Ellos le dijeron todo esto al mundo en este programa 60 minutos la semana pasada. They're boasting that they have the chip. Ellos están ahí haciendo alarde de que tienen ya ese microchip. Let's go on to the next news story. Vamos a la siguiente noticia. In the next prophecy, Hosea 4, verse 3, La siguiente profecía que se encuentra en Oseas 4, versículo 3. the Father said, I'm going to take away the fish. El Padre dice que va a quitar lo que son los peces. In one of the prophecies, he's going to take away our food. En una de las profecías él dice que va a quitar nuestros alimentos. And you're going to say, well, how is he going to do that? Y tú te estarás diciendo, pero ¿cómo es que él va a hacer eso? Let's go to the news story. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente noticia. Japan, remember the Fukushima nuclear reactor? ¿Se acuerdan de ese reactor nuclear en Fukushima. Fukushima? That got destroyed during the Japan earthquake and the tsunami. Que fue destruido cuando vino el tsunami en Japón. Well, it's been leaking. Ha habido un escape en ese territorio, en ese lugar. It's been leaking water, Ha habido un escape de agua radioactive water. con radioactividad. And the Japanese people don't have anywhere else to put it.
y el pueblo y los japoneses no tienen otro lugar donde colocar, donde poner eso. So the Japanese government has okayed them to dump it in the ocean. El gobierno japonés ha aprobado que ellos se lancen lo que es esta agua contaminada al océano. They're about to dump 100 million tons of radioactive water into the Pacific Ocean. Están a punto de dejar que es 100 toneladas de agua contaminada pase a lo que es el océano, a los mares, a contaminar todo. So when the Lord said, I'm going to take your food, Cuando el Señor dice que te quitará la comida o el alimento, He's going to take all of our food. es toda la comida, el suministro de alimentos que lo va a quitar. Because the ocean is going to become contaminated. Los mares, los océanos se van a contaminar. And California feeds a lot of the world with their produce. Y California alimenta a gran parte del mundo con sus productos. Now it's going to be raining radioactive water in California. Ahora en California va a llegar esta agua que está contaminada con radioactividad. Praise God, we're on the East Coast, Gracias al Señor nos encontramos en el este and we have our own farms here. y tenemos nuestras propias granjas aquí. For now, Por ahora, okay, but God will provide. el Señor proveerá. So I suggest getting as much food as you can now. El rabino les recomienda, les da el consejo de que compren todos los alimentos que puedan ahora. Let's go on to the next prophecy. Vamos a la siguiente profecía. In 2 Timothy 4, verse 3, En segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo it 3 talks about tickly-ear Christians. se nos habla de los cristianos de oídos cosquillosos. Let's go on to the news story about the tickly-ear Christian. Vamos a la historia acerca de este tema. Planned Parenthood adds a group of faith leaders to the advisory board. Este grupo de planificación familiar ha añadido a un grupo, a una organización cristiana, a lo que es su organización. They're going to have people of all faiths advising them how to murder children. Ellos van a incluir a personas de todas las fe a que les den consejos de cómo asesinar a un niño, a un bebé. And right here from North Carolina, Y aquí en Carolina del Norte, Reverend Katie Zay from North Carolina esta persona, este reverendo, es una mujer, Katie Seth, is on the Planned Parenthood Board of Advisors. se encuentra en lo que es este grupo que está aconsejando a la organización Plan Familiar. She's going to advise women how to get an abortion. Ella es la que va a aconsejar a las mujeres, darle los consejos de cómo hacerse un aborto. This clergy person calls herself an abortion doula. Esta persona religiosa se llama a sí misma una consejera acerca de este tema del aborto. Abortion doula. I don't know what that is. Una partera, dice, pero que no es parto. Una asesina, señores. Isn't this disgusting? Todo esto es desagradable. She calls herself a person of faith. Ella se dice o se hace llamar una mujer de fe. She wants to support reproductive freedom. Ella quiere apoyar lo que es esto de los abortos. Let's go on to the next story about the tickly-ear Christians. Vamos a la siguiente historia acerca de los cristianos de oídos que carcomen o cosquillosos. I've never watched this show, but the show The Bachelor or Bachelorette is supposed to be very popular. El rabino nunca ha visto este programa, pero el programa Bachelor o el soltero, la soltera. And this guy that was on the show, Y este hombre que estaba en este programa, en este show, he now comes out that he's gay. ahora salió del closet, es un homosexual. But that's not so bad. Pero eso no es lo malo. But this Christian guy said, Este hombre cristiano un hombre cristiano dio esta declaración. he said, coming out as gay has made him closer to God. O este hombre que decía ser cristiano dijo que salir del closet, abrirse como homosexual lo ha acercado al Señor. No, it hasn't. No, eso no te ha acercado. It has made you closer to your God, the devil. Te ha acercado más a tu Dios que es el diablo. But this is what Rav Shaul wrote about in Timothy, tickly-ear Christians. De esto fue que escribió Pablo, le escribió a Timoteo acerca de los cristianos de oído cosquilloso. It is very clear in Romans chapter 1 Está muy claro en Romanos 1 and in Leviticus 18, verse 22, y en Levíticos 18:22. that God does not approve of this lifestyle. Que el Señor no va de acuerdo con ese estilo de vida.
Let's go on to the next news story. Vamos a la siguiente noticia. This one you really want to pay attention. It's part of the lesson also. A esta le querrás poner mucha atención, es parte de la lección de este día. In Matthew 24, verse 7, En Mateo 24:7, Yeshua said there's going to be wars and rumors of wars. Yeshua declaró que habrá guerras y rumores de guerra. The fourth seal of Revelation is about to be opened very shortly. El cuarto sello de Apocalipsis está a punto de abrirse y eso será muy pronto. Let's give you two news stories on this one. Vamos a darte dos historias, dos noticias acerca de este tema. The Russian government has labeled the United States as an adversary. El gobierno ruso ha declarado a Estados Unidos como el enemigo, como el adversario. We are no longer friends with Russia, Ya no somos amigos de Rusia. and Russia has recalled their ambassador to the United States. Rusia ha hecho un llamado a los embajadores de ellos que se encuentran en tierra estadounidense para que regresen a su país, a Rusia. And they told America not to involve themselves in Crimea or the Ukraine. Les advirtieron a los estadounidenses que no se metan con lo que está sucediendo en Crimea ni en Ucrania. Okay, going on to the next slide. Vamos a la siguiente noticia. The Russians are about to take over the country of the Ukraine. Los rusos están a punto de apoderarse de Ucrania. Right now they have 100,000 military troops on the Ukrainian border. Ahora mismo tienen 100,000 tropas que están en los límites de Ucrania. They have 1,300 tanks on the border. Tienen 1,300 tanques de guerra que están allí en los límites, You don't bring en that la frontera. you don't bring that much military hardware to a border and not going to be able to use it. No llevarás toda esa artillería, no llevarás todas esas armas para no hacer nada con ellas, para no atacar. What they're doing is waiting a couple of weeks. Lo que ellos están haciendo es esperando un par de semanas. Why are they waiting a couple of weeks? Y mientras esperan, Because it's the rainy season in the Ukraine. porque ahora mismo está lloviendo bastante en Ucrania. You don't want your tanks to get stuck in the mud. Tú no querrás que los tanques de guerra queden estancados allí en lo que es el lodo. So in about 3 to 6 weeks, they're going to have a full-scale war with the Ukraine. Dentro de 3 a 6 semanas van a tener una gran guerra con Ucrania. So that's Russia. That is Gog in the scriptures. Eso es Rusia y se describe como God en las escrituras. Let's go on to the next news story. Vamos a la siguiente noticia. Let's talk about Magog. Vamos a hablar de Magog, Magog and Gog. de God y Magog. This is Gog. China warns the U.S. not to back Taiwan. La China le advirtió a los Estados Unidos que no apoyen a Taiwán. China is about to attack Taiwan. La China está a punto de atacar a Taiwán. These countries that we've just talked about, De estos países los cuales hemos mencionado, America has an alliance with. Estados Unidos tienen cierto tipo de alianza con ellos. These countries are part of NATO. Estos países son parte de NATO. And NATO has said we're not going to defend the Ukraine. Y NATO ha dicho que no van a defender a Ucrania. We're not going to defend Taiwan. No van a defender a Taiwán. Get ready, everybody. Prepárense. Because once we get our butts kicked over there, Una vez que nos venzan, que nos golpeen allí, don't think that they're not going to attack America. no pienses por un momento que no van a atacar a Estados Unidos. And we're going to talk about it in the lesson today. Y vamos a hablar de este tema en la lección de este día. Let's go to the last slide. Vamos a la última diapositiva. So while you can, Mientras puedas, please donate to the ministry dona tus donativos al ministerio so that we can get this information out more para que llevemos esta información aún más and have a place to worship even during bad times. y para tener un lugar para adorar aún en tiempos difíciles o So if you're on malos. the internet, go to bethgoyim.org. Si te encuentras en el internet, ve a Go to betcoin.org. bethgoyim.org Ve a and betcoin.org hit the donate button. y presiona el botón de donar.